Teoría de la variabilidad fisiológica en la función sexual. Mi nombre es Vladimir Marcano, soy cursante de la Maestría en Ciencias, mención Orientación en Sexología, en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. El sexo es la condición orgánica que determina a un individuo como varón o como hembra y viene a estar establecida desde el momento de la fecundación, cuando a través de factores cromosómicos, factores genéticos, factores hormonales y de transición determinan en el momento de la fecundación humana el sexo del individuo, que va a pasar por una etapa de diferenciación y de expresión al momento del nacimiento, que se manifiesta por la presencia de órganos genitales externos e internos. Estos órganos traen, como todo tipo de órgano en el individuo humano, una determinada función. La función de los órganos sexuales es la actividad sexual. La función sexual es determinada o conceptualizada como el establecimiento de una respuesta sexual consecuencia de una situación o estímulo sexual. Esta situación o estímulo sexual desencadena en el individuo una serie de respuestas orgánicas que son observables y medibles. El desarrollo de la función sexual en el individuo viene determinada por factores genéticos cromosómicos inherentes a la morfología sexual del individuo, establecida de manera orgánica, y a una serie de procedimientos, consecuencias del proceso de civilización del hombre que se lleva a cabo en el transcurso de su desarrollo, desde el nacimiento, en una etapa llamada indiferenciada, donde la función sexual se encuentra íntegra y sujeta a cualquier estímulo o activación por parte del medio ambiente, que culmina aproximadamente entre los 10 o 12 años, donde comienza una etapa de transición, donde generalmente el individuo adapta su función sexual hacia la norma establecida en la sociedad vigente, y por lo general es de carácter heterosexual según la normalidad sexual. A partir aproximadamente entre los 18 y 20 años viene una etapa llamada diferenciada, donde ya el individuo tiene un patrón sexual establecido, es decir, un modo de actuar ante una situación, estímulo sexual, el cual va a desencadenar una respuesta sexual adecuada o no. Como toda función orgánica, la función sexual presenta un rango de variabilidad que puede considerarse fisiológica si se encuentra dentro de unos rasgos establecidos por la normalidad social o la normalidad fisiológica. La variabilidad en la respuesta sexual a principios de los años 70 mostró cierta inquietud en la sociedad al presentar disconfort o inquietud y preocupación de la sociedad al observar diferentes patrones de conducta en los individuos en cuanto a su comportamiento y patrón sexual. De hecho, muchas conductas homosexuales o bisexuales eran consideradas como patológicas, enfermizas, morbosas, perversas o desviadas. Eso llevó al doctor Fernando Bianco a establecer o a realizar un experimento que demostraría de manera científica el proceso de variabilidad de la función sexual, estableciendo los diversos rasgos de variación de esta respuesta dentro de la fisiología normal de un individuo. Esto lo llama posteriormente el doctor Bianco como teoría de la variable de la función sexual, que se realizó en el año 1972. Se tomaron una serie de individuos, hombres y mujeres,
varones y hembras, algunos con patrón sexual heterosexual, otros con patrón sexual homosexual y algunos con patrón sexual bisexual. A estos individuos se les sometió al estímulo por otra persona, también de sexo femenino, otra de sexo masculino y un tercer factor estimulador dado por una persona a través de la mano cubierta por un guante de piel de animal. Esos estímulos se le aplicaron al individuo en una oportunidad con los ojos vendados y en la otra oportunidad con los ojos abiertos, en los cuales el individuo estudiado podía percibir de dónde provenía o podía situar el estímulo sexual proveniente de un hombre, de una mujer o de una mano enguantada. La respuesta y los resultados obtenidos en este estudio son los que se conocen como teoría de la variante fisiológica del sexo y vamos a estudiarlos. En los individuos voluntarios de sexo masculino con patrón heterosexual, al ser estimulado por un individuo femenino, presentaron activación de la respuesta sexual con una situación erección. El individuo voluntario masculino con patrón heterosexual y ojos vendados, al ser estimulado por un individuo o administrador masculino, también presentaban activación de la respuesta sexual. El individuo voluntario masculino con patrón heterosexual y ojos vendados presentaba, al momento de ser estimulado por otro administrador con la mano cubierta con un guante de piel, presentaba activación de la respuesta sexual. De la misma manera, un individuo voluntario de sexo masculino con patrón heterosexual, estimulado esta vez con los ojos descubiertos por un administrador femenino, presentaba activación de la respuesta sexual. Un individuo masculino con patrón heterosexual y con los ojos descubiertos, al ser estimulado por un administrador masculino, no presentaba activación de la respuesta sexual. De la misma manera, un individuo voluntario masculino con patrón sexual heterosexual, al ser estimulado con los ojos descubiertos por un administrador con la mano cubierta por un guante de piel, no presentaba activación de la respuesta sexual. De igual manera, al momento de aplicársele la situación estímulo a los individuos homosexuales masculinos, a los individuos homosexuales femeninos o a individuos bisexuales como patrón sexual, presentaban respuesta fisiológica sexual mientras presentaban los ojos vendados ante cualquier estímulo, bien sea proveniente de un administrador masculino, femenino o mano enguantada. Al venir de un administrador homosexual, provocaba respuesta sexual en aquellos individuos homosexuales masculinos o femeninos. Entonces, la teoría de la variante fisiológica aplicada al sexo y su función, la hipótesis dice que la respuesta sexual de un organismo en estado fisiológico que se encuentra en fase de no discriminación es función de la aplicación de una situación estímulo sexual sin importar su origen. La teoría de la variante fisiológica aplicada al sexo y su función es un marco formal
aplicativo sobre la base de definiciones, conceptos, constructos, postulados, axiomas, hipótesis, leyes y principios que permiten estudiar la condición de variabilidad del sexo y de su función. La variante fisiológica aplicada al sexo y su función es la condición de variabilidad del organismo que permite el funcionamiento del proceso de desarrollo del sexo y del proceso de la función. En conclusión, al experimento de la variante fisiológica del sexo, podemos decir que la situación estímulo puede ser aplicada por hombres y por mujeres a hombres y a mujeres. Los hombres y las mujeres emiten una respuesta sexual ante la aplicación de una situación estímulo sexual. Los hombres y las mujeres tienen la condición de responder ante una estimulación, lo cual es intrínseco a la fisiología humana. La respuesta sexual puede presentarse ante una situación estímulo proveniente de un individuo del sexo opuesto o del mismo sexo, dependiendo del patrón sexual vigente en el individuo estudiado. En consecuencia, los hombres y las mujeres tienen la capacidad de discriminar su respuesta sexual según lo establecido en el proceso de aprendizaje de la norma sexual. Los patrones heterosexuales, homosexuales y bisexuales se pueden observar tanto en varones como en hembras. Y la homosexualidad demuestra lo universal de la relación estímulo sexual, respuesta sexual y del aprendizaje discriminativo. La primera ley de Bianco establece entonces que a mayor discriminación que presente el individuo en su patrón de conducta sexual, menor será la variabilidad fisiológica del sexo y su función que exprese.